Hay personas que tienen deficiencias muy marcadas en todas aquellas habilidades personales que se necesitan para poder establecer conexión y contacto con otros. Y es por eso que nosotros, por más esfuerzo que hagamos con estas personas de mejorar la relación, no podemos hacerlo solos. Hay algo del otro lado que está faltando. En el sistema educativo, en los colegios, en las familias, nos enseñan mucho a ver otro tipo de riesgos. Por ejemplo, riesgos para la salud, el riesgo del consumo de sustancias, el riesgo del manejo imprudente, el cómo evitar accidentes. Pero acerca de personalidades complicadas, tóxicas, que pueden llegar a hacernos daño, de conducta tóxica y cómo identificarla, de cómo protegernos de coerción, de manipulación, de invalidación, de cómo cuidar la salud mental y la autoestima, e incluso, por ejemplo, de indicadores de comportamiento y de manera de pensar que pueden indicarnos que alguien con quien estamos conviviendo tiene un problema de salud mental que puede hacer que no sea capaz de establecer una relación con nosotros, nos las vemos solos y no tenemos nada de información. Si tú tienes una relación con alguien que no tiene las habilidades personales para el amor, para la empatía, para la conexión, para tratar a los otros con respeto y con justicia, si no tiene control emocional, si tiene problemas de salud mental que pueden impedir las relaciones y llegas a tener, por ejemplo, una relación de pareja o de familia con ellos, los problemas que vas a tener con ellos son diferentes a los problemas, digamos, entre personalidades normales que establecen una relación de pareja. Todas las relaciones de pareja tienen dificultades y es cierto, todas las personas también tenemos defectos. Siempre en las familias, en las parejas hay que hacer concesiones, hay que adaptarnos, hay que saber negociar, hay que aprender a comunicar. Con el tiempo aprendemos a conocer y a entender a las otras personas. Y una relación sana sigue teniendo dificultades, pero nos va transformando. Y con el tiempo, si sabemos aprovechar los errores, si sabemos también entender a la otra persona y entender lo que nos pasa, estas relaciones nos van volviendo mejores para el amor y para las relaciones interpersonales. Algunas relaciones incluso, por los problemas que tienen, deciden que se separan, sobre todo relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque van para diferentes caminos en la vida, porque quieren diferentes cosas uno del otro, porque se dejan de amar o porque ya no tienen ese sentimiento de conexión de pareja que hay. Pero una relación con una persona muy narcisista o muy tóxica no es ese el tipo de problemas que tiene. En este tipo de relaciones los problemas no son problemas como de pareja, de comunicación o de entendimiento. Son relaciones en las que un problema de personalidad de alguien está impactando negativamente la vida de los demás que forman parte de ese sistema familiar o de su pareja. La intención de este video y el video anterior es que puedas identificar ciertos patrones en la forma de pensar, ciertos patrones en el estilo afectivo o la forma de relacionarse contigo, ciertas conductas y ciertos estilos en la personalidad que pueden decirte que alguien puede tener un trastorno de la personalidad que le impide, por ser un problema emocional, mental y un problema para las relaciones interpersonales, formar una relación contigo y que por mucho que le trabajes, por muchas ganas que le eches, un problema de salud mental de otra persona no se va a corregir por el trabajo que tú le pongas, ni por todo el amor o sentimientos positivos que puedas tener por esa persona. Es un problema que requiere otro tipo de atención y muchas veces las personas con trastornos de personalidad no están dispuestas a tratarse porque el problema de personalidad que tienen no los hace sufrir tanto a ellos, sino a los demás. Y en otras ocasiones, aunque este mismo problema sí tiene desventajas para ellos y en el fondo sí los hace sufrir, no tienen la apertura, la conciencia o la confianza para trabajar en ellos. Al echarle la culpa a todo el mundo de lo que les pasa, viven enojados con los demás, acusando a los demás de muchas cosas que en realidad no están en manos de los demás. Son personas muy difíciles para las relaciones. En esta ocasión vamos a hablar de las personalidades con las que no te puedes vincular porque ellos tienen problemas para apegarse a los demás. Son personas desapegadas, son personas indiferentes, son personas a las que les cuesta mucho formar vínculos, en primer lugar porque tampoco tienen mucho interés. Se llaman personalidades esquizoides.
Las personalidades esquizoides son frías, son distantes en su trato con los otros y muchas veces no es su prioridad o no tienen mucho interés en formar vínculos de larga duración, de intimidad y de confianza y conexión con otros. Estas personas incluso pueden tener problemas para tener confianza y conexión con personas con las que tienen mucha cercanía. Las personalidades esquizoides tienen un estilo de apego extremadamente evitativo. Los esquizoides viven en un mundo de ideas y son muy buenos a veces con cuestiones más creativas, literarias, ciencia, tecnología, y piensan mucho en términos de ideas. Por lo tanto, muchos de ellos a nivel de ideas, el concepto de tener una relación con alguien sí les gusta, ¿no? Pero con las personas en general que tienen cerca y al alcance, son muy frías y muy indiferentes. A veces a estas personas se les va etiquetando, no por los profesionales, sino por los demás, como personas antisociales. Pero antisocial es otra cosa, como vimos en los trastornos de personalidad del video anterior. Es hacer cosas en contra de la sociedad, de los derechos de otro y de las personas. Estas personas más bien son más asociales, es decir, no forman conexiones, no está en su área de interés, evitan mucho la interacción íntima y personal con los demás. A veces sí trabajan con otros o sí conviven con otros, pero dejarlos entrar a su intimidad es algo que no permiten casi a nadie. Cuando una persona esquizoide se enamora de su idealización, no de la persona. Entonces, cuando todavía no conoce a alguien, es posible que sí se enamore, por imaginar cómo es, por imaginar la conexión que va a tener con esa persona, porque a nivel de ideas sí les gusta llegar a tener conexión, un amor romántico, una idea así. A algunos de ellos sí les llama la atención, pero está muy en su imaginación también. Esas personas sí llegan a cortejar a alguien, sí llegan a estar interesados, a lo mejor románticamente en alguien que no conocen, o que está en línea, o que está en otro lugar muy lejos, o a quien no tienen acceso. Es como enamorarse de una musa, de alguien con quien esa relación no va a poder ser en realidad. Les gustan hasta cierto punto relaciones inaccesibles, inalcanzables o encuentros ocasionales con personas que no van a pasar de ahí. Una vez que por alguna razón la otra persona se engancha y les corresponde, empiezan a sentirse abrumados por las necesidades emocionales de esa otra persona y empiezan también a meter distancia emocional. En ese meter distancia emocional empiezan también a devaluarlo, a verle los defectos, a ver lo que no les gusta e incluso, por ejemplo, a sentirse muy abrumados por sus necesidades de conexión, de contacto, de comunicación, cosa que antes no les pasaba, pero ahora empieza a pasarles y empiezan a meter mucha distancia. En el momento que empiezan a devaluarte, empiezan a hacerte ciertas críticas, comentarios hirientes o ácidos, como para sacarte de su vida, como para que les des espacio. A estas personas nunca los llegas realmente a conocer a profundidad. Y esto puedes pensar que a lo mejor es porque no te tienen confianza o no has sabido cómo acercarte, pero en realidad es que estas personas esquizoides no tienen tanta profundidad emocional o personal real y no son antisociales, porque son más bien asociales. Muchos de ellos incluso pueden tener conceptos prosociales de ayuda a la humanidad, muy idealistas, por ejemplo. Y decía por ahí Einstein, que yo creo que era una persona bastante esquizoide: mi amor por la humanidad, que es un concepto, contrasta marcadamente con mi intolerancia por las personas, por todos los que tienen así como cerquita y a un lado. Es por esto que el amor romántico idealizado es más bien lo suyo, ¿no? Se pueden imaginar y ilusionar con el hecho de querer estar enamorados o de querer estar en una relación. Lo que de plano no pueden es hacer la realidad con una persona que sí quiera y que esté aquí con ellos y para ellos. Cuanto fantasean acerca de cómo es esa otra persona de la que se quieren enamorar, aquel que vieron como objetivo, aquella musa que se encontraron en su camino. Y de pronto ven cómo es en realidad, sienten como una profunda decepción, porque esa persona no es como la habían imaginado. Y en ese momento la empiezan a devaluar porque no es como lo habían soñado. Y esto les pasa muchísimo con una y otra persona que van
como idealizando y medio enamorándose, vuelven a sentir esta misma decepción con mucha facilidad. Como al principio sí desean mucho establecer un contacto o conexión con esa otra persona que está a la distancia, que todavía no está en su vida, pues al principio no vas a notar mucha dificultad para las relaciones, no se nota qué tan fríos pueden ser. Tampoco es el mejor bombardeo de amor del mundo. Son más bien parcos, más bien se dejan querer, pero sí se acercan, sí preguntan, sí ponen atención en el otro. Pero una vez que lo conocen, esto ya no es así. Muchas personas esquizoides prefieren quedarse solteras y no establecer vínculos matrimoniales o vínculos de compromiso con otra persona a largo plazo. Pero los que sí lo hacen porque hay alguien que les da cuidados como muy maternales. Hace que la casa funcione, se encarga de los hijos, se encargan mucho de ellos y es quien va a hacer la familia, a sostener la relación. Pero esa persona siempre se va a sentir muy sola, porque mientras más cercana físicamente o emocional o familiarmente es esa otra persona, más tendencia a meterle distancia tienen. Es con esa persona con la que son más indiferentes, con la que tienen menos atenciones. A veces, de verdad, a quien menos voltean a ver. Es parte del mobiliario que se ubica dentro de la casa y mientras menos pida atenciones, colaboración, incluso, por ejemplo, dinero, participación, mejor. Ellos están como en su mundo, en sus cosas. Pero algunos hasta pueden aguantar una relación de largo plazo así, como cada quien en lo suyo, como de roommates, como de partes de una familia, pero no de conexión tan personal. A estas personas le cuesta también mantener la vida erótica dentro de la pareja, porque esto es algo que viven también más bien en su imaginación. Entonces, las necesidades, tanto emocionales como sensuales, de la persona con la que están, no son una prioridad para ellos. Entonces, hasta en ese sentido vas a sentir cierto distanciamiento, cierto rechazo, sobre todo después de un tiempo, tal vez no al inicio de la relación. A veces, visto desde tu perspectiva, puedes decir, es que me está castigando en ese sentido. Es que me está castigando con la distancia sensual, con la proximidad física, con la distancia en la comunicación. Pero rara vez es, en realidad, esta la intención de una persona esquizoide. Es que simplemente de veras no lo desea. Y si tú te acercas demasiado, entonces es posible que esa persona empiece a rechazarte porque no es algo que le interese mucho. Ahora, algunos tienen ese patrón, como que no les gusta mucho la proximidad física con alguien que ya está en sus vidas, se les disminuye el deseo totalmente, pero si no sucede exactamente así, la persona que está con ellos se siente realmente como nomás usada, como si fuera parte de la fantasía del otro, pero que sus necesidades afectivas, pero también en ese ámbito, no son algo importante para el esquizoide. Las personas esquizoides no solo son como fríos contigo, es que su temperamento también es un poco plano, son muy poco sensibles. Algunos tienen un poquito como de dificultad, incluso para el placer, por estímulos sensoriales, por cosas que les pasan. No tienen como tantos picos emocionales, su vida emocional es más bien medio parejita. No ves las grandes expresiones de alegría, tampoco las grandes expresiones de enojo, tampoco las grandes expresiones de miedo, no hay intensidad emocional, pero porque de verdad no hay intensidad emocional. Esto no es solamente por castigar, es parte de su personalidad. Las personalidades esquizoides, digamos que su cerebro está conectado así. Viven más en el mundo de las ideas. A veces, por ejemplo, pueden sentir mucho más interés y entusiasmo por cómo funciona una máquina, por entender cómo funciona un sistema, sistemas aritméticos, sistemas de computación, sistemas en física, cuestiones de naturaleza, ciencia, o sus creaciones, o su arte, o lo que sea, que interés por saber cómo te sientes tú, o qué le pasa a sus hijos, o qué le pasa a su familia, o qué le pasa a los que tienes cerca. Eso le agobia mucho más y lo entiende mucho menos. Y por otro lado, por lo mismo de que no lo siente mucho, pues le importa mucho menos. Pero sí tienen mucha tendencia a fantasear con lo que no tienen o con aquellas personas que no son tan cercanas, también no son muy fieles, ¿no? Porque prefieren las relaciones que son de corta duración con personas donde no hay profundidad, donde no va a haber una continuidad en la relación, que con alguien que va a estar muy cerca.
Y esta infidelidad, bueno, puede ser mental a nivel de ideas o puede también haber una que otra relación cercana, no significativa, que no tenga tanta trascendencia en las personas narcisistas sin que les importe mucho lo que su pareja va a sentir. Vivir con un esquizoide es vivir con alguien muy egocentrado, muy egoísta, pero auténticamente así. No es por castigarte a ti, es la forma como su cerebro está conectado. Eso sí, para una persona con necesidades afectivas normales, con necesidad de conexión y contacto, pues estas relaciones se sienten muy solitarias, muy vacías y muy difíciles de sostener. Con alguien así, nunca sabes si le importas o no, porque casi parece que le da lo mismo si estás con él o no, nada más como que no te acerques mucho. Es como decir, pues si quieres te puedes quedar en la relación y si no, pues te puedes ir, ¿no? Y no ves así como el mayor dolor por la pérdida de la pareja. Son bastante fríos. Ahora, si te vas y resulta que por un tiempo no estás, esa distancia que tú pones puede permitirles a ellos acercarse y tener interés y volver a tener deseo en algo que ahora ya no tienen. Pero es muy pronto que se van a volver a sentir saturados y que van a volver a intentar meter distancia. Tienen enorme necesidad de soledad, de estar por su cuenta, de pensar sus pensamientos y sus ideas. Y ahí es muy difícil que sobre todo aquellas personas que más cerca tiene puedan entrar. Abrazar a una persona narcisista en una relación cercana es abrazar la nada, es relacionarte con nadie, ¿no? Y por eso son relaciones que se pueden llegar a sentir tan solitarias. Si hay indiferencia en tu relación, si pareces parte del mobiliario, si aunque se cubran funciones como de mantener la casa o de dar dinero, realmente no te prestan atención, no sienten mucho por ti y no hay comunicación, no es tu culpa. Y probablemente por más que te esfuerces, esto solo empeore la situación. Porque querer comunicarte mejor, resolver los problemas de entendimiento con alguien que lo que quiere es marcar distancia y que lo dejen en paz, es algo que para ellos empeora la situación. Y pueden entonces sí ser hirientes, hacerte comentarios que te hagan así como hacerte a un lado. Porque todos tus intentos de comunicar mejor y de acercamiento se toman como una molestia, como se sienten asfixiados por ellos. Y pueden llegar a sentirte que demandas demasiado, que pides demasiado, por su misma dificultad, para poder estar presentes en las relaciones, para poder corresponder emocionalmente y para poder entender lo que sientes tú. Entonces, si estás con alguien así, muy probablemente, por más que te esfuerces, no vas a lograr cambiar algo que aquí sí, en las personalidades esquizoides, está muy en la forma como su cerebro está conectado. Ellos no sienten mucho y por mucho que tú trates de hacer cambios, esta parte de su personalidad no va a cambiar. Y esto es lo que sucede con las personalidades esquizoides. No hay manera de vincularte con alguien que lo que quiere es distancia. Otra personalidad que también pertenece al clúster A de los trastornos de la personalidad, donde están las personalidades que tienen ciertos rasgos atípicos en la forma como su cerebro está conectado, por lo que viven mucho en su cabeza. Son extraños, extravagantes, y aquí, aunque no es que tengan como una psicosis, como una desconexión total de la realidad, tampoco es que están tan conectados con la realidad. Por eso están en un clúster aparte que la personalidad narcisista, borderline, histriónica o antisocial, que pertenece al clúster B de las personalidades que son caóticas, inestables, impulsivas. Estas personalidades pertenecen al clúster A, en donde están aquellas personalidades que tienen ciertas características del espectro esquizo, como de ciertas formas extrañas, atípicas de pensar, que incluso en ocasiones pueden llegar a puntos de ser delirantes. La personalidad paranoide, que es el segundo tipo de personalidad del que vamos a hablar, pertenece a este tipo de personalidades. Y es así porque tiene una perspectiva exageradamente egocentrada de los demás, pero también tiene una dificultad tremenda para confiar. Estas personas siempre son suspicaces acerca de las intenciones de todo el mundo en general. La gente para ellos es mala y están por demostrar por qué,
¿no? Entonces, para ellos, los demás son capaces de lastimarlos, de traicionarlos, de herirlos, y ellos solamente están buscando claves y cosas para confirmar que esto sucede así. Por lo tanto, establecer vínculos de confianza con otros, pues de plano no pueden. Ellos no se sienten seguros en ninguna relación y mucho menos en las relaciones cercanas donde empiezan a desarrollar sentimientos por la otra persona, porque en esas relaciones son donde más sienten que los pueden lastimar. Y es que efectivamente, las relaciones con las personas en las que más confiamos, a las que más amamos, a las que más cerca tenemos, son sin duda las relaciones que en algún momento nos pueden doler más, cuando les pasan cosas a esas personas, o si nos lastiman, o si nos traicionan, o si nos mienten, o si no nos aman o no nos corresponde. Nos puede doler. Estas personas viven como si eso sucediera todo el tiempo o estuviera a punto de suceder todo el tiempo. Entonces, no pueden realmente amar al otro porque no pueden realmente confiar en el otro. Sin embargo, siempre tienen como esa duda. Cuando forman una relación de pareja, lo hacen con personas que realmente son muy confiables. Pero esta desconfianza básica no se debe a que el otro sea mentiroso, a que mandó señales confusas, a que a lo mejor de verdad esté haciendo mal. Se debe a que ellos no pueden confiar, porque la desconfianza paranoide pertenece al pensamiento delirante. El pensamiento delirante es un tipo de pensamiento en donde ellos están fantaseando cosas, ¿no? Están inventando intenciones en los demás, motivaciones en los demás, traiciones de los demás, pero las dan por hecho y las viven como realidad, porque un poco el espectro esquizo confunde realidad con fantasía, realidad con interpretación, realidad con invención. Y el delirio paranoide o el delirio de celos o el delirio de desconfianza son eso, es un pensamiento que no cambia con la demostración de, por ejemplo, la confiabilidad que la otra persona sí tiene o con las acciones que la otra persona sí toma. Ellos siguen desconfiando. Su manera de pensar no cambia independientemente de las pruebas de confiabilidad que ofrezcas, de lo mucho que los dejes buscar toda la información que quieran para estar seguros de que pueden confiar en ti. Eso no cambia. La desconfianza profunda que estas personas sienten precisamente porque pertenece a este tipo de cosas, al pensamiento delirante. Y el pensamiento delirante es un pensamiento aberrante que surge pues del individuo y su interpretación de las cosas, pero que no tiene nada de juicio de realidad y de hecho que no cambia con la realidad. Ellos siguen desconfiando no importa qué hagas. Estas relaciones pueden llegar a ser muy dolorosas, pueden llegar a afectarte mucho porque una persona paranoide no solamente imagina las peores cosas de quienes más quiere, ¿no? Porque sí forma apego con la gente. Sí hay esta capacidad de formar vínculos, pero son vínculos de amor, desconfianza, en donde hay muchísima ambivalencia. Entonces, una persona paranoide, de hecho, de quien más desconfía es de quien más cerca está, aunque en realidad no tiende a confiar en nadie. Los paranoides en realidad no leen bien las señales de los demás, el lenguaje no verbal, pero creen que sí. Entonces, cosas neutrales como simplemente el hecho de que estés callado, de que tomes el teléfono y mandes un mensaje, para ellos son pruebas de que tú no los quieres lo suficiente, de que no pueden confiar en ti y se la pasan buscando la confirmación de lo que ellos ya están pensando de ti. Lo que piensan de las personas es muy feo. Puede llegar a ser muy ofensivo. Lo que imaginan que tú eres capaz de hacer. Realmente podría ser como muy ofensivo. Y lo peor del caso no es nada más lo que se imaginan, sino la forma como a ti te tratan por eso que ellos se imaginan. Las personas paranoides siempre te ven como el enemigo o el potencial enemigo. Y esto no tiene nada que ver contigo, ni con quién tú eres, ni con cómo eres. No es que tenga ninguna evidencia de engaño, de traición en realidad. Simplemente es que no puede confiar. Pero este tipo de personas, el problema es que sí pueden llegar a ser muy agresivas con los demás. Como te ven como el enemigo, te tratan como el enemigo, te hablan de maneras muy ofensivas y en ocasiones pueden incluso llegar a ser violentos con las personas porque de verdad sí las pueden ver como el enemigo. Y para ellos la agresión que hacen hacia los demás es una forma de defensa de una agresión que no existe. Para ellos los demás son malos, solo hay que buscar las pruebas. Y las pruebas pueden ser tu mirada,
haberte volteado a ver para el otro lado, haberte peinado diferente, haber salido en el coche o ir a trabajar o cualquier cosa. Entonces, estas personas establecen con los demás este vínculo más bien de miedo y de desconfianza. Por lo tanto, son muy controladores. Y esto puede llegar a ser muy asfixiante para cualquier persona que tiene un vínculo cercano con ellos. Los paranoides agreden mucho y agreden pensando que los demás los van a agredir a ellos. Esta personalidad paranoide es sumamente controladora, asfixiante y hostil. Vivir con ellos es vivir con miedo. Y las personas paranoides pues realmente tampoco son felices. La felicidad viene de poder relajarte en las relaciones donde tienes confianza, disfrutar de lo bueno que las personas te dan y que la vida te da, de poder amar y ser amado. Y estas personas viven en realidad más bien como en la ira, porque como todo lo que ven y lo que leen lo interpretan como una posible agresión o posible traición, viven con la espada desenvainada, viven como a la expectativa y reaccionan hostilmente hacia los demás, pensando que los demás tienen hostilidad hacia ellos. La hostilidad que ellos sí están sintiendo para con los otros, la proyectan en los demás como si los demás la tuvieran hacia ellos. Tener una relación con un paranoide no es tener una relación de amor, por mucho que parezcas importarle y que todo el tiempo está pendiente de lo que haces o no haces. Ellos más bien necesitan control para poder llegar a tener un poquito de tranquilidad, pero en realidad ni siquiera así se sienten tranquilos, porque aunque no encuentren pruebas ni de que los traicionas o eres infiel, de la mente no se quita que probablemente es que no las han encontrado o que las escondes muy bien. Lo peor del caso, que son personas tan irascibles, que se enojan por cualquier cosa, que todo lo quiere controlar, que muchas veces las personas que viven con ellos terminan por sí decir mentiras. Mentiras para ocultar tonterías. Y si te cachan en una tontería de estas, puede ser que todo eso sea para ellos la prueba de que todo lo demás que se han imaginado de ti sí es cierto y que tú eres de lo peor y capaz de traicionarlos, pero esta vez sí te agarraron en esa mentira. Y normalmente son mentiras tontas, simplemente, por ejemplo, no decir que el jefe de tu próximo trabajo va a ser hombre o algo así. Cosas que haces para evitar conflictos. Pero como los conflictos no están por tu comportamiento ni por lo que sucede alrededor, no vas a poder evitar conflictos. Esto es un problema de verdad de salud mental y es un problema que no permite que tú puedas relacionarte con la otra persona, porque el paranoide no está relacionado contigo, está relacionado con la imagen mental que tiene de ti, que por cierto es muy paranoide, no puede confiar. Esta persona puede ser obsesiva en encontrarte las fallas o descubrir las traiciones, pero eso no significa que te ame mucho o que tenga tanto interés en la persona real que tú eres, porque tristemente un paranoide, por mucho tiempo que pases en una relación con él, es alguien que nunca te ve como eres. Esto es un problema de verdad de salud mental. Te ve como piensa que eres, te ve como cree que eres capaz de ser, te ve de manera muy ambivalente, porque está contigo en la relación y al mismo tiempo piensa que eres el peor enemigo, pero lo piensa de una manera bastante delirante. Entonces puede interpretar como agresión, como traición o como ofensa casi cualquier cosa. Vive más en su interpretación de ti, pero es en realidad incapaz de verte realmente a ti. Ahora, estos rasgos paranoides de personalidad normalmente están en más de un miembro de la familia, lo mismo que la personalidad esquizoide que vimos anteriormente. Estos dos tipos de personalidad sí tienen mucho de carga genética y casi siempre hay más de alguno en una familia. Sin embargo, por ejemplo, la paranoia también se puede llegar a desarrollar por consumo de sustancias, por sobre todo consumo de estimulantes. Si esto es lo que está sucediendo, la sintomatología paranoide sí puede llegar a tener, cuando es muy fuerte, el tratamiento por un psiquiatra que puede ayudar a la gente a dejar de tener este tipo de pensamientos. Pero una vez que se tratan el problema paranoide, no se les quita la idea de que lo demás sí sucedió, de que las traiciones o lo que eras capaz de hacer antes sí estaba ahí, solamente que ahorita a lo mejor lo tienen bastante menos. Esto en ocasiones llega a ponerse feo, llega a ponerse serio y requiere intervención por parte de un profesional de salud mental. Estos dos tipos de personalidad que pertenecen al clúster A tienen relación con los cuadros psicóticos por desajuste de los circuitos de dopamina en algunas áreas del cerebro. Y por esa razón es que
por mucho que te esfuerzas, no logras que estos detalles cambien porque están muy metidos en la forma como ese cerebro está conectado. Espero que esta información te pueda ayudar a entender que si esto es lo que te estás pasando, no estás ante un problema de pareja. Este no es un problema de relación o que se vaya a resolver con comunicación. Es un problema de salud mental que le está aconteciendo a la otra persona, pero que puede llegar a afectarte a ti. Y espero que este video te pueda dar la claridad necesaria para que si lo ves importante, busques ayuda. Y bueno, por favor, si te gustó el video, regálame un like. Si quieres recibir más información de este tema o algún otro tema relacionado con las personalidades complicadas, narcisistas, tóxicas, egoístas, por favor, escríbemelo a mi correo electrónico o déjamelo en sección de comentarios y con mucho gusto lo tomamos en consideración y hacemos algo que pueda ayudarte. Te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana.